Gracias y paz sean para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos que ya se están conectando en las redes. Que la gracia y el favor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, agradeciendo a Dios el permitirnos poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Así que agradecemos a todos aquellos que se han suscrito. Gracias porque ya tenemos acceso a hacer en vivo en YouTube. De verdad que agradecemos un montón todos aquellos que han hecho posible esto. Así que agradezco a Dios y pido al Señor que nos siga ayudando cada día más. Así que, mis queridos hermanos, queremos hablar de la palabra del Señor. Es nuestro objetivo, es lo que queremos hacer en esta mañana y poder compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero antes de empezar, por favor, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que dice las Escrituras, Señor, que toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, Señor, se va a doblar. Ante ese nombre, Señor, venimos delante de ti, con la única intención, Señor, de adorar y de exaltar tu nombre, de darte la gloria, Señor, de honrarte, de poder, Señor, venir, Señor, con ofrendas de sacrificio y alabanza, Señor, sacrificios de alabanza, de adoración, Señor, al único Dios verdadero y justo. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Ahora permite, Padre, en el poder de tu Espíritu, Señor, que estas palabras, Señor, traigan consuelo, traigan transformación, traigan arrepentimiento, Señor, al corazón de la audiencia, Señor, que nos va a escuchar. Padre, solo tu Espíritu conoce las necesidades, solo tu Espíritu sabe, Señor, de qué estamos necesitados y qué necesita nuestra alma para poder, Señor, estar satisfechos, Señor, en ti. Padre, gracias. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya. Señor, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras faltas, Señor, y que tu amor y tu gracia fluya, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermano, permítame decirle que ya es un cambio de hora aquí, ya la hora es una hora menos que tenemos. Países como República Dominicana ya son las 12 y aquí son las 11. Y en otros países también ha cambiado la hora. Pero bien, queremos empezar y vamos a hablar de una historia que ya quizás muchos conocen y vamos a estar apoyándonos en el libro de Job. Job capítulo 1, del 1 al 9. Ahí nosotros vamos a estar viendo una historia que es bien conocida, que es cuando Josué toma el liderazgo de la nación y se dan algunos eventos que quiero compartir, pero en este caso mi enfoque en esta mañana no va a ser tanto Josué, porque cuando usted mira el libro de Éxodo, cuando usted mira el libro de Josué, usted se da cuenta de que hay un autor principal y no son los autores que regularmente nosotros conocemos como Moisés y en este caso Josué. Entonces nuestro enfoque va a ser ver a Dios obrando en la vida de estos hombres. Eso no significa que ellos no tengan algo que aportar, si decirlo así, pero todo lo que sucede porque Dios es el que está obrando en ellos, y ese va a ser nuestro enfoque en esta mañana. Así que le puse por título al sermón de esta mañana: Dios es quien equipa nuestra vida.
Es decir, para nosotros poder avanzar, para nosotros poder pelear esta batalla que nosotros llevamos, es Dios el que va equiparando nuestra vida, es Dios el que va haciendo todo lo necesario para que nuestro carácter se vaya formando conforme a la voluntad, a su voluntad. Así que bajo este tema nosotros vamos a estar hablando, Dios es quien equipa nuestra vida. Y vamos a ir, como ya le dije, al libro de Josué capítulo 1, del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de tus pies os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el río, hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Verso 7. Solamente esfuérzate y solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vaya. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Entonces aquí nosotros podemos ver a Dios hablándole a Josué. Y antes de entrar en detalles, vamos a ver Moisés. Moisés fue el hombre a quien Dios llamó para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3:10. Fue un hombre que buscó constantemente la voluntad de Dios. Es decir, todos conocemos ya la historia cuando Dios levanta a este hombre, a Moisés. Dios le dice a Moisés que va a librar a su pueblo, que ha escuchado el clamor de su pueblo en la tierra de Egipto. Ha visto cómo los capataces están oprimiendo de una manera inhumana a su pueblo. Entonces aquí Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y como todos sabemos ya la historia, cómo Dios trae juicio sobre la tierra de Egipto por causa de su pueblo. Dios de una manera soberana trae juicio sobre esta nación, donde vemos las plagas y todo eso, pero luego que salen de ahí, estoy haciendo un poco de contexto para
poder entender aquí lo que leímos. Entonces, cuando Dios saca al pueblo, que lo lleva frente al mar, Dios en su soberanía, en su poder, en su majestad, en su gloria, abre el mar. Y de ahí entonces vemos cómo el pueblo de Dios cruza el mar rojo, cómo Dios utiliza a este hombre. Y lo que nosotros tenemos que ver en estos hombres que la Biblia menciona es cómo Dios utiliza al hombre. Qué tan poderoso, si decirlo así, es el hombre en la mano del Señor. No el hombre es poderoso. Porque muchas veces nosotros tendemos a decir, wow, ese es un poderoso hombre de Dios. No. Es que tenemos un Dios poderoso obrando en hombres pecadores. Porque de verdad, hermano, no somos dignos de que Dios ponga su mirada en nosotros. Pero por amor, dice la palabra, Él ha tenido misericordia y Él ha hecho lo que ha hecho y lo que está haciendo por medio del hombre. Entonces nosotros vemos luego de ahí, cuando viene el Sinaí, cuando viene la ley, y es aquí donde empieza a salir Josué. Cuando descendían, Josué estaba en el tabernáculo y todo esto. Y ya adelantándonos finales del Éxodo, del libro y Deuteronomio, nosotros vemos aquí cuando Moisés muere. Es decir, aquí hay una transición de liderazgo, porque Dios le dice que escoja a Josué. Y es en este punto donde nosotros tenemos que ver que Dios es quien está eligiendo al líder. Porque Dios ha venido capacitando a este líder desde atrás. Él no empezó inmediatamente de una vez. Y eso vamos a verlo. Entonces, ahora vamos a poner la atención en Josué. Pero notemos y recordemos que el pueblo está atravesando la muerte de su líder. Es decir, en este caso de Josué, de Moisés, perdón. Al Moisés morir, imagínate cómo podría estar el pueblo. Porque el pueblo vio muchas cosas asombrosas con este hombre. Es decir, Moisés jugó un papel sumamente importante en la vida del pueblo de Israel. Hasta tal punto que se dice que Dios escondió el cuerpo, no vaya a ser que el pueblo idolatrara su cuerpo, porque el pueblo era dado. Y es fácil de entender porque 430 años en Egipto aprendieron todo lo que tenía que ver con la idolatría. Entonces cuando ese pueblo sale de Egipto, sale con una mente totalmente idólatra, porque se habían olvidado de Dios conforme a lo que su palabra nos enseña. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién era entonces Josué? Vamos a hacer una breve historia, pero muy por encimita de este hombre. Antes de la muerte de Moisés, hablando de Josué, antes de la muerte de Moisés, lo encontramos varias veces con relación con acontecimientos importantes en la historia de Israel. Cuando el ejército de Israel necesitó un jefe, Josué fue designado general en Éxodo 17 del 8 al 9. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, Josué era su ayudante. Eso lo encontramos entonces en Éxodo capítulo 24, verso 13, y 32, 17.
En su juventud había sido puesto a cargo del tabernáculo cuando la idolatría del pueblo hizo que lo retirasen del campamento. Éxodo 33:11. En Cades Barnea Josué fue escogido para ser el representante de la tribu de Benjamín. Entonces, como ya hemos visto quién era Josué, tenemos que ver lo que se enfrentaba este líder. Es decir, nosotros vemos a Josué en los lugares que les mencioné, en el monte Sinaí, cuando lo ponen a él como el general del ejército de Israel. Entonces, nosotros estamos hablando que Dios tiene un tiempo, porque aproximadamente se dice que Josué, cuando asumió el liderazgo, tenía edad de 80 a 90 años. Imagínese usted. Entonces, ¿en qué situación se le da el liderazgo? Se le da el liderazgo tras la muerte. Dios le dice a Moisés que pusiera a este hombre, porque Dios venía tratando con Josué anteriormente. Dios venía trabajando con Josué, mostrándole, haciéndole saber todo lo que él necesitaba. En otras palabras, Dios estaba capacitando a Josué para poder enfrentar entonces este momento donde ellos se encuentran en la historia. ¿Y dónde se encontraban? Bueno, se encontraban en el lugar donde ellos iban a conquistar una tierra, donde ellos iban a tomar por la fuerza a Jericó. Entonces, aquí tenemos que el líder que se está haciendo, lo primero que nosotros vemos es que Dios está llamando. Dios es quien ha llamado a Josué. No fue que Moisés dijo, ok, mira, Josué, yo quiero que tú seas el líder del ejército. No. Dios es quien escogió a Josué, y Dios es quien está instruyendo a Josué en todo lo que él necesita para este momento. En otras palabras, hermanos, nosotros, con todo lo que a nuestra vida viene, nos acontece, es un proceso en el que Dios nos está preparando, como dijo, si mal no me recuerdo, Esther, porque para esta hora yo he venido. Porque había un propósito en el cual esta persona, en este caso hablando de Josué, era la persona que podía lidiar con lo que se iba a enfrentar el pueblo. Entonces, tomando las escrituras, dice que todos los que aman al Señor, pero aquí hay una condicionante, no es a todo el mundo, dice a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todo lo que a mi vida viene es lo que mi vida necesita, porque eso me va capacitando cada día más para la tarea a la cual yo he sido llamado. Entonces, antes de la responsabilidad está el proceso, que es lo que hemos venido hablando. En el verso 1, en el capítulo 1, verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán. Como le he dicho, aquí se está viendo que Dios le está diciendo a Josué, levántate ahora. Levántate ahora y cruza este Jordán.
Para Dios poder decirle esto a Josué, Josué tuvo que pasar muchos años siendo procesado, siendo trabajado, su carácter. Para Dios entonces encomendarle esta tarea que él tenía que hacer. Porque el asunto es que Dios sabe lo que nosotros podemos llevar y lo que no podemos llevar. Lo que Dios hace no lo hace al azar. Dios no estaba poniendo a cualquier persona como líder del pueblo. No, Dios estaba poniendo un hombre fiel a él, porque como le dije, cuando nosotros vemos la historia de Josué aparte, entonces nos damos cuenta de que Josué amaba estar en la presencia del Señor. Estaba siempre con el líder, siempre estaba ahí hablando, pero vuelvo y quiero ser enfático. Todo esto es Dios el que está obrando en esta persona. Es Dios que está formando el carácter de Josué. Es Dios quien pone a Josué con este hombre, con este líder, con este gran líder, con Moisés. ¿Para qué? Para que él vaya aprendiendo. Para que su carácter Dios lo vaya formando a través de todo, de la batalla que tuvieron con el pueblo de Moisés, con el pueblo y Moisés a la cabeza. Entonces es en este punto que Dios le dice, levántate. Pero ¿para qué Josué se iba a levantar? Bueno, aquí tenemos el propósito, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es decir, Dios le está diciendo a Josué, mira, yo te voy a levantar. Pero de la misma manera que yo trabajé, que yo operé en mi siervo Moisés, así yo voy a operar contigo. Porque ya yo he procesado tu carácter. Ya yo te he dotado con lo que tú necesitas para poder llevar a cabo mi propósito. Y aquí me detengo. Y nosotros cuando nosotros vemos en las escrituras, y vemos estos hombres, especialmente cuando llegamos a la epístola de epístola Paulina, es decir, Pablo, y en el libro de los Hechos, nosotros vemos como que las cosas suceden de la noche a la mañana. Nosotros vemos que estamos en un capítulo, leemos 2 capítulos después y ya vemos una iglesia con más de 3,000 miembros. Y nosotros decimos, wow, pero ¿cómo creció tan rápido? No. Hay un proceso. Hubo un proceso para ese crecimiento. Y no fue de 1 año, no fue de 2 años. Porque el asunto aquí es, hermanos, que nosotros tenemos que ser moldeados. Nuestro carácter debe ser moldeado. Y Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios tiene que cambiar ese carácter que muchas veces, o no muchas veces, ese carácter que no va de acuerdo al diseño que Él quiere para el propósito que Él quiere. Por ejemplo, le doy una idea. Moisés. La Biblia dice que Moisés fue un hombre que creció con una educación egipcia. Moisés aprendió
hablar, Moisés aprendió a escribir, y dice las escrituras en resumen que él era un hombre elocuente, era un hombre con mucha sabiduría, era un hombre con poder antes de irse en la tierra de Egipto. Fue criado, fue enseñado. Sin embargo, nosotros vemos que en un momento él quiere hacer justicia. Él quiere venir y tomar la justicia en su propia fuerza. Y dice las escrituras que habían dos peleando, dos hermanos porque eran judíos, hebreo, y estaban peleando con un egipcio. Y cuando viene Moisés y ve esto, agarra al egipcio y lo mata. Quizás Moisés dijo, bueno, aquí ya se me está abriendo la puerta para librar a este pueblo. Pero ¿saben qué, hermanos? Luego de ahí, nosotros vemos que Dios empezó un proceso con Moisés. Luego de ahí, nosotros vemos cómo Moisés sale corriendo de Egipto. ¿Y sabe cuántos años le tomó a este hombre volver a Egipto? 40 años. 40 años. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que luego después nosotros leemos en las escrituras, cuando Dios llama a Moisés en la zarza, y Dios le dice, mira, yo te voy a mandar a que vayas y liberte a mi pueblo. Y entre todo lo que Moisés le dice, hay una palabra que él le dice, que él no sabe hablar, que él no tiene elocuencia, que él es tartamudo, en otras palabras. Pero cuando usted mira esto, usted dice, pero ¿cómo es esto? Un hombre que aprendió, que estudió, que estaba, que conocía todo esto en Egipto, ahora está diciendo delante de Dios que él es torpe de habla, que él no sabe expresarse bien, que él es tartamudo. Entonces es aquí donde Dios nos está enseñando que Dios tuvo que procesar a Moisés por 40 años para doblegar su carácter. Porque a veces nosotros queremos venir a la palabra del Señor con intelecto, porque yo tengo ciertos grados de estudio y todo esto, entonces nosotros venimos con esto al Señor y venimos a su palabra con un entendimiento como este, y Dios dice, no, espérate, primero la humildad. Porque cuando vemos que Moisés es reducido a él decir que él no hace esto, no hace aquello, que él es tartamudo, que él no tiene la capacidad, entonces nosotros estamos viendo a un hombre humilde. Entonces es lo mismo que aquí nosotros estamos viendo. Dios ha venido procesando el carácter de este hombre. Y antes de Dios darle la responsabilidad, Josué tenía que ser procesado. Porque Dios no opera como nosotros. Empezamos algo y si no nos gusta mucho, nosotros lo dejamos y nos olvidamos de eso. Dios no es así.
Las Escrituras dice, el que empezó en nosotros la buena obra, Él. Nótese que dice Él, no dice nosotros. Dice, Él es fiel para terminarla. Y Él empezó el proceso de redención, de salvar a una familia y luego después generaciones y generaciones y traer a su Hijo. Y lo que Dios empezó en el Génesis, de la redención, Dios lo terminó con Cristo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Por ende, Dios te va a procesar, Dios nos va a procesar para un momento de nuestra vida. Porque ese va a ser el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Dios le promete firmemente, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Dice verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es la promesa del poder divino para la tarea de Josué. Pero lo que debemos prestar más atención es cómo Dios es el que está operando en la vida de este hombre. Vemos a un Dios todopoderoso que va a desplegar su protección y cuidado sobre su pueblo. Su victoria no radica en el número de sus hombres, sino en Dios, quien le ha prometido, yo estaré contigo. Nosotros tenemos que entender que después de la muerte de Moisés, el pueblo posiblemente entró en pánico. Y ahora, pusieron a Josué, pero Josué va a hacer lo que Moisés hacía. Porque, hermanos, no estamos hablando de cualquier hombre, si decirlo así. ¿Cómo Dios utilizó a Moisés? Entonces, el pueblo tiene una expectativa de que el próximo líder tiene que ser un líder potencialmente grande, en el sentido que sea un hombre al que Dios vaya a usar. Entonces la promesa que Dios le está haciendo aquí a Josué es que yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo. En otras palabras, en todo el proceso, en todo lo que tú estás pasando, si tú me amas, como lo vemos, y ya lo había dicho anteriormente, como lo vemos en Josué, que siempre estaba en el tabernáculo, siempre estaba pegado del líder que Dios tenía para guiar a su pueblo. Y cuando el pueblo se rebeló, que empezó a hacer el ídolo que Aarón hizo, nosotros vemos cómo también Josué estaba ahí. Y dice las Escrituras que ese día se mataron cientos del mismo pueblo. Y yo sé que Josué encabezó esa lucha. Y vemos el celo de este hombre por Dios, cómo lo consumía. Entonces aquí nosotros estamos viendo que Josué, que Dios le está diciendo, yo estaré contigo. Y ese yo estaré contigo no le está diciendo Josué, es por la cantidad de hombres que haya que tú vas a ganar. No. Y eso lo vemos en Gedeón.
300 hombres escogió Dios para eliminar a miles. Entonces, hermanos, nosotros no necesitamos muchas cosas para hacer. Nosotros lo que necesitamos es una relación con el que provoca las cosas, con el que provoca el crecimiento, con el que provoca en nosotros el querer como el hacer, y el hacer su buena voluntad. Pero es posible que Josué también estuviera luchando consigo mismo. Porque tenemos que recordar que ahora la responsabilidad cae sobre él. Y es aquí entonces donde Dios le dice en el verso 6, sé fuerte y valiente. Para Moisés, para Josué poder enfrentar esto, tenía que haber, si podríamos decirlo de esta manera, un estímulo. Porque el líder, la persona que él estaba siempre ahí, había muerto. Ahora toda la responsabilidad cae sobre este hombre, sobre Josué. Y nótese que cuando muere Moisés, no hay un punto, sino una coma. Porque el punto significa que termina la historia, la coma significa que va a seguir, que el diálogo, la línea de pensamiento sigue. Lo que quiero decirte, en otras palabras, amigo y hermano que me escucha, es que Dios no terminó con Moisés. En vez de que haya un punto y final, hay una coma, donde Dios dice, yo voy a seguir ahora, yo voy a levantar a un hombre. Y levantó a Josué, lo capacitó. Pero este hombre, como todos nosotros, tenemos emociones, tenía emociones como tenemos nosotros. No sé cómo Josué pudo manejar todo esto, enfrentar, porque el primer desafío era cruzar el Jordán para poder tomar la tierra prometida. Pero es aquí donde nosotros vemos entonces la grandeza de Dios, que cuando Josué envía a los espías, ya el pueblo de Jericó ya estaba atemorizado, ya estaba asustado, porque Dios había puesto en ellos un temor y sabían que si este pueblo llegaba, lo iban a exterminar. Por eso entonces nosotros vemos un acto de arrepentimiento en Rahab la ramera. Porque Dios también había puesto en ella este temor. Y este temor era un temor bueno, porque la llevó entonces al arrepentimiento, a abandonar la idolatría y a abandonar la vida que ella llevaba. Es tanto así lo que Dios hace, que nosotros vemos en la genealogía que ella forma parte de la genealogía del Mesías. Uno dice, pero Dios es santo. No, Dios hace como Él quiera. Y ciertamente Él es santo. Pero nosotros vemos aquí que Dios no necesitaba que el pueblo de Israel tuviera un número grande de ejército. Para Él poder lograr su propósito. De hecho, uno de los problemas más graves que tuvo el rey Salomón fue este.
porque Dios había prohibido al rey que tuviera muchos caballos. Y cuando habla de caballos es de personas como alistado para la guerra. Cuando usted lee las escrituras y se da y empieza a estudiar la vida de Salomón, o no de Salomón, porque Dios se lo dice, si mal no recuerdo, en Deuteronomio, le dice cómo debía conducirse un rey, qué podía tener un rey y qué no podía tener, y entre ellas estaban las mujeres que Salomón lo pasó por alto, y también contar con mucho ejército, o sea, con muchos caballos, con personas que él pueda entender que su fuerza o su victoria provenían por el ejército que él podía tener. Y nosotros estamos viendo que antes de Josué empezar a pelear, ya había un pueblo que estaba derrotado. Era simplemente ir y tomar la tierra. Eso no significa que no tenían que pelear. Sí, iban a pelear. Pero ya Dios había resuelto el problema. Entonces tenemos aquí a Josué. Y esto no es la primera vez que Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. No es la primera vez aquí en el libro de Josué que Dios le está diciendo eso. No, nosotros lo vemos en Éxodo capítulo 31, versos 6 al 8, dice: sed firme, es decir, estad firme y valiente. Dice: sed firme y valiente, no temáis, ni os aterroricéis con ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Mire las palabras que Moisés le está diciendo. Y yo sé, hermanos, que estas palabras no son palabras ligeras de la boca de Moisés. Porque cuando usted mira la similitud de lo que vamos a leer y lo que Dios le dice entonces más adelante a Josué aquí en el capítulo 1, entonces usted dice prácticamente lo mismo. Sigue diciendo: no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Dice: no te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme. Otra vez la palabra. Mire cuántas veces le está diciendo. Ya van 2 veces. Sé firme. Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. Y se las dará en herencia. El Señor, mire lo que le dice Moisés a Josué: el Señor irá delante de ti. Otra vez vuelve la palabra: Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Es decir, antes de la muerte de Moisés, ya en los últimos días, si podríamos decirlo así, nosotros vemos cómo este líder está transmitiendo. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros como padres, como líderes de cabeza, nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos confianza. Una de las cosas que hizo David antes de morir, le dijo a su hijo Salomón: yo sé que tú eres un hombre sabio.
Todavía David estaba vivo. Fue antes de él morir. Y lo tremendo de todo esto es que nosotros vemos qué fue lo que Salomón le pidió a Dios: sabiduría. ¿No tendría esto que ver con lo que ya David le había dicho? Entonces nosotros tenemos también que darle esa confianza, porque de la manera en que nosotros o nuestros hijos vean nuestro caminar, eso va a ser un modelo para ellos. Eso va a ser el modelo que ellos van a ver. Si nosotros como padres no mostramos seguridad en las cosas, nuestros hijos van a crecer con inseguridad. Y aquí nosotros estamos viendo, aunque de la familia de Josué nosotros no vemos el desenvolvimiento de los padres o quién eran los padres. Bueno, posiblemente menciona a los padres, pero no vemos como quizás por decirlo así, una biografía de ellos. Pero aquí tenemos a Josué, donde Dios ya de antemano estaba tratando con él y diciéndole por medio de su siervo Moisés: sé fuerte y valiente, sé firme, pon firmeza en lo que tú vas a hacer. Los años de preparación de Josué lo habían capacitado para esta misión específica. Los planes y propósitos de Dios han de continuar desarrollándose. Este mandamiento de entrar en Canaán no solo revela la continuidad del programa, sino también muestra la continuidad de la manifestación divina. Es decir, aquí centrémonos, como le he dicho, lo que Dios está haciendo, cómo Dios llama a Josué, cómo Dios empieza a capacitar a Josué. Y una de las cosas que hoy padecemos es que nosotros acostumbramos a poner liderazgo dentro de las iglesias sin ser procesado, sin ser probados. Y cuando nosotros vemos que la iglesia no va creciendo, es fácil de conocer. Es fácil conocer la razón por la cual la iglesia no va creciendo, porque el problema está radicando en el liderazgo, no es en otra parte, no es en los miembros. Es en el liderazgo, porque el liderazgo es el fundamento. Entiéndase, no estoy diciendo que de ello va a depender todo. No, pero son ellos los que están en continuo trabajo en cuanto a la oración, a la predicación de la palabra y de cómo debe manejarse el pueblo dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos líderes que no son maduros en la fe, que no tienen, porque aquí hay algo que hay que entender. Muchas veces nosotros entendemos que porque tú trabajes mucho dentro de la congregación o dentro de la obra del Señor fuera de la iglesia, esto está bien. No estoy diciendo que esté mal, no quiero que me malentiendan. Pero notemos algo. Notemos cuando Jesús va a la casa de María. María estaba trabajando ¿para quién? Para Jesús, le estaba preparando comida. ¿Y qué le dice Jesús? Que ella estaba ¿qué? Afanada. Afanada estaba ella. Sin embargo, Marta
estaba tirada a los pies. Y Jesús le dice, ella ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Entonces esto nos deja entender a nosotros que antes de nosotros estar como locos trabajando, y no es que no trabajemos en la iglesia, lo primero que nosotros debemos fundamentar es nuestra relación con Cristo. Es nuestro tiempo de intimidad con Cristo. De hecho, una vez le preguntaron a Charles Spurgeon que cómo era que él tenía ese don, esa manera de predicar y el crecimiento que tuvo. Y llevaron a la persona a un cuarto dentro de la iglesia, es decir, en el sótano o en el basement de la iglesia. Y allá le dijeron, aquí es que radica lo que tú ves allá afuera. ¿Por qué? Porque Spurgeon era un hombre de oración. Entonces, cuando en el liderazgo no se ve esto, cuando no hay una búsqueda constante de la presencia del Señor, es imposible. Por eso hoy nosotros vemos, hermano, iglesia que lo que están es entreteniendo a la gente. Y cuando se termine el entretenimiento ya no hay muchas personas, empiezan a irse. ¿Por qué? Porque se acabó el entretenimiento. Y Dios con Josué lo estaba preparando no para entretener a un pueblo, sino para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su propósito de redención. Es interesante ver cómo Dios fue preparando a Josué. Nosotros vemos un liderazgo tremendo en este hombre, pero es Dios el que va dando forma a su carácter de liderazgo. No podemos olvidarnos de esto. Por más cosas que nosotros veamos en un hombre, todo está radicando en Dios. Dios es el que está haciendo todo. Ahora, Dios le dice 3 veces a Josué, sé fuerte. Y en cada una de ellas está la razón por la que él debería de hacerlo. En el verso 6 Dios le dice, sé fuerte y valiente. ¿Por qué Dios le dice sé fuerte y valiente? Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juró a sus padres que le daría. Por esta razón Dios le está diciendo, sé fuerte. ¿Por qué? Porque Josué era el hombre que iba a repartir la tierra, la que se le prometió a Abraham allá atrás. En el verso 7, solamente sé fuerte y valiente. Sigue diciendo, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Ahora, ¿por qué Josué debía ser fuerte y valiente? Para que no se desviara de la ley del Señor. Sigue diciendo, mi siervo Moisés te mandó, no te desvíe de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vaya. Entonces, en el verso 9 le dice, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Ahora, ¿por qué Josué iba a ser fuerte y valiente nueva vez? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya.
En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué 3 principios fundamentales. Conquista, que él tenía que ser fuerte porque él iba a repartir la tierra. La otra es obediencia, donde Josué tenía que obedecer todas las palabras de la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés. Y el próximo principio es: yo estaré contigo. Dios iba a estar con Josué siempre y cuando él fuera obediente, él guardara su palabra. Dios iba a estar ahí. Y lo iba entonces a llevar a conquistar aquella tierra. Si hay algo que quedó muy bien claro, muy bien marcado por Dios, es dejar saber a Josué y a todos nosotros, es que mi éxito en este mundo no radica en mi intelecto, sino en la palabra del Señor. Ahí es donde radica mi éxito. Y usted dirá, bueno, pero hay personas que han progresado y no creen en Dios. Sí, pero recordemos lo que dice la palabra: ¿de qué le vale al hombre tener toda la riqueza del mundo y perder su alma? Entonces nuestro mayor éxito en esta vida está en guardar su ley, en poner en práctica su ley. Verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vaya. Creo fielmente que todo hombre y mujer que quiere servir al Señor debe descansar en las Escrituras, porque estas proveen el alimento espiritual para nuestras vidas. Josué, ya termino con este texto bíblico. Job, capítulo 23, verso 12. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. El Salmo 1, 2 y 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Verso 2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿qué pasa cuando yo medito, cuando yo escudriño, cuando yo paso tiempo con las Escrituras? Mira lo que dice el verso 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Y quiero hacer algo claro aquí. Yo no estoy hablando de prosperidad, de dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tu vida en Dios va a prosperar. Tu relación con Dios va a prosperar. Y si por la misericordia de Dios, Dios quiere darte dinero o riquezas, eso está en su voluntad. Pero el texto no está aludiendo a que tú vas a ser un hombre económicamente poderoso, porque tú vas a prosperar en todo lo que tú hagas, negocios turbios y qué sé yo. Jeremías capítulo 15, verso 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos.
El principio aquí es central para todo esfuerzo y misión espiritual, en especial el entendimiento profundo y la aplicación de las Escrituras en todo momento. Y termino aquí. Dios le garantizó a Josué que estaría con él, pero él le ha dejado su palabra para que meditara en ella de día y de noche, para que cuidara de hacer todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Así que, hermanos, de verdad nosotros vemos aquí cómo Dios obra, cómo Dios es el que va capacitando a la persona, cómo Dios va formando el carácter, cómo Dios es el que levanta al líder y lo va capacitando. Entonces, esto no radica en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, esto radica en la obediencia que nosotros podamos tener de la palabra y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Porque de nada nos sirve conocer las Escrituras si no hay aplicación en ella en nuestras vidas, porque eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Así que gracia y paz, hermanos, sean para todos ustedes. De verdad que agradecemos al Señor este tiempo, el que nos ha permitido, y permítame despedirnos así en oración. Padre, en el nombre de Cristo agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Dios, porque hemos visto, Señor, a través de las Escrituras, cómo tú, Señor, has levantado a hombres, Señor, a hombres comunes, hombres, Señor, que quizás fueron, Señor, no visto con buenos ojos, pero tu palabra dice, Señor, que de lo vil tú has escogido, Señor, de este mundo. De lo vil de este mundo tú has escogido, Señor, para avergonzar a los sabios. Padre, gracias, porque nosotros vimos, Señor, cómo tú has capacitado, cómo eres tú el que hace el llamado, cómo eres tú el que capacita, el que va forjando el carácter, Señor, en las personas. Pero esto requiere de tiempo. Esto requiere, Señor, de que tú procese primero nuestro carácter, tú mate en nosotros el orgullo, tú mates en nosotros, Señor, la independencia que podamos creer tener. Padre, gracias. Padre, que seas tú el que bendiga la vida de aquellos, Señor, que están, Señor, escuchando esta transmisión, y aquellos que la van a escuchar también la van a ver. Yo te ruego, Dios, que tú bendigas sus vidas, pero que sea conforme a tu voluntad. Padre, gracias por lo que están aquí, y te ruego, Señor, que tú nos ayudes cada día más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracia y paz, y nuevamente agradezco a todos aquellos que se han suscrito en YouTube. Ya estaremos, gracias al Señor, transmitiendo en vivo por YouTube. Así que de verdad agradezco el apoyo que nos han brindado. Así que Dios le bendiga y gracias. Y no se olvide de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Alcanzados por Gracia, Carlos Pérez, Alcanzados por Gracia, y en YouTube, Carlos Pérez también, Alcanzado por Gracia. Así que Dios le bendiga, gracia y paz para ustedes. Amén.